Presupuesto. Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Es decir, el presupuesto es la delimitación en términos dinerarios de las condiciones que rodean al proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su realización dentro de un tiempo determinado. Características del presupuesto. La anticipación. El presupuesto se trata de anticipar el futuro. Es previsible ya que proporciona estimaciones razonables del futuro de la empresa. La cuantificación. Es la estimación donde se valora en unidades monetarias. La eficacia económica. Es un instrumento de eficiencia económica al comparar el coste con los beneficios. La información aportada es eficaz en la medida que los beneficios que se obtienen de esa información superan el coste de haberla obtenido. La flexibilidad. Se puede revisar y adaptarse a las nuevas circunstancias que se produzcan en la empresa o en el entorno. La fiabilidad. Se considera que no tiene errores y las personas han de confiar en la utilidad de la información que proporciona, pero sin olvidar que un presupuesto es una estimación. Y por último tenemos la periodicidad, la cual se realiza periódicamente en el tiempo. Objetivos del presupuesto. Planear integralmente, sistemáticamente y financieramente todas las actividades que la entidad debe desarrollar en un periodo determinado. Así también controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la entidad en forma integral. Y por último, determinar los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y por ende los de cada área. Control presupuestario. El control presupuestario es el proceso de revisar qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con los datos presupuestados. Es decir, lo que nosotros presuponíamos, lo que íbamos a gastar con los datos reales, para verificar los logros o corregir las diferencias que podrían existir. Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la familia. Presupuesto familiar. Un presupuesto familiar es un documento en donde proyectamos futuros ingresos que vayamos a tener de dinero o ya sean futuros egresos, como los gastos para cubrir necesidades, por ejemplo, familiares o el pago de deudas contraídas. El principal objetivo de elaborar un presupuesto familiar es tener un mayor control de nuestros ingresos, procurando siempre que la diferencia entre ingresos y egresos sea la mayor posible. Es decir, que tienen que ser mis ingresos, tienen que ser mayores a mis gastos, para así evitar un mal manejo del presupuesto. Importancia del presupuesto. El presupuesto familiar ayuda a las familias a vivir frugalmente, es decir, prudentemente, ya que son ahorrativos. De esta manera ayudará a que no se desperdicie el tiempo y el dinero, de tal manera que se evitarán comprometerse con deudas innecesarias. Al aprender desde pequeños, los hijos desarrollan un buen hábito de llevar un presupuesto viable y actualizado de sus gastos, lo cual les llevará a ser prudentes en el manejo de sus recursos. Además de esto, el presupuesto ayuda a los miembros de la familia a ser pagadores fieles de cualquier deuda y establecer el hábito de devolver el monto lo antes posible. Es decir, tenemos ya establecido un presupuesto, entonces como ya separamos para tal pago de deuda, entonces esto nos va a permitir pagar a tiempo las deudas. Cabe recordar que el presupuesto es importante para cada individuo y familia, ya que nos permite controlar adecuadamente nuestros ingresos, recortando gastos, modificando hábitos de consumo e incrementando sus ahorros. De este modo, nos permitirá corregir nuestras finanzas y establecer metas financieras. El presupuesto permite conocer nuestro nivel de ahorros, es decir, nuestros ingresos menos los gastos, y de este modo saber si estamos ahorrando lo necesario o necesitamos reducir algunos gastos.
y a la vez nos permite conocer o buscar nuevas fuentes de ingresos, como por ejemplo la apertura de nuevos negocios. Nos permite identificar las partidas donde se contrae el mayor porcentaje de los gastos y a la vez analizar si es posible reducirlos. Asimismo, conocer nuestro nivel de endeudamiento y así saber si debemos limitar al uso de préstamos o, a lo contrario, adquirir nuevos. Principalmente un presupuesto familiar nos ayudará a identificar que estamos gastando más y cuál es la capacidad de nuestros ahorros. El presupuesto, en el caso personal, se lo define como aquel plan financiero en donde se asignan los ingresos personales a futuros gastos, en donde se destinan una cantidad de dinero para los ahorros y otro para el pago de deudas. A continuación te explico cómo desarrollar un presupuesto mensual. Para esto debes tener en cuenta un plan de ingresos, un plan de ahorros y un plan de gastos. Recordemos que los ingresos son aquellos que nos permiten obtener beneficios en nuestras finanzas, como lo es el salario, las prestaciones o una compensación por enfermedad, si poseemos algún tipo de beca por estudios o si tenemos otra casa y la estamos rentando. Si tenemos otros tipos de ingresos, como lo es en el caso de ventas de artículos de forma periódica, o si poseemos prestaciones recibidas por el gobierno. En cambio, los gastos se los puede definir como aquellos gastos, puede ser por alojamiento, en el caso si estamos pagando un alquiler de una casa, si estamos pagando hipotecas, los costos de los servicios básicos, si poseemos un auto, el pago de los impuestos del mismo, el combustible, la reparación del auto y otros gastos que suelen ser fijos, como lo es la tarifa del móvil, la suscripción del gimnasio, los gastos bancarios o los gastos de la casa, como los gastos de la alimentación, los gastos de limpieza. Del presupuesto familiar. La elaboración del presupuesto familiar corresponde mediante la determinación a detalle del total de los ingresos y en especial los gastos totales. El presupuesto familiar pasa por diferentes fases, como lo es la determinación de ingresos, en donde se totalizan el total de todos los ingresos provenientes, sean de sueldo o de otras actividades extra que generen beneficios. La determinación de gastos. En esta etapa se cuantifican los gastos mensuales, sea gasto de vivienda, de transporte, alimentación, educación, créditos, entre otros gastos. Cabe resaltar que para la elaboración de un presupuesto se la puede hacer de manera diaria, de manera mensual o de manera anual. Cuando se quiere realizar un presupuesto de manera diaria, se debe considerar todos los días del mes, sean hábiles o inhábiles. Considere los costos o gastos que se van desarrollando de manera diaria. De su correcta elaboración se obtendrá la parte base para el presupuesto mensual. Cuando queremos desarrollar un presupuesto de manera mensual, se debe conformar idealmente para todo un año, separando con colores los diversos tipos de gastos, sean gastos de movilización, de alimentación, gastos de educación, gastos de salud, gastos de vivienda. Recoge información del presupuesto mediante boletas o facturas que va realizando diariamente.